Y con mucho amor, con mucha súplica, invito a los que estaban sentados o mirando lejos, no saben lo que se pierden. No saben el gozo que hay en celebrar la victoria de la cruz. Porque la victoria de la cruz es nuestra victoria. La victoria de la cruz es nuestra porque a través de esa victoria Cristo Jesús nos hizo libres. Amén. Vamos al libro, a la carta del apóstol Pablo a los Gálatas. Si no tienes Biblia, te puedes acercar a alguna persona que la tenga para que puedas compartir la palabra del Señor. Libro de los Gálatas, capítulo 5. ¿Lo tenemos? Gálatas, capítulo 5. Cada vez que alabamos al Señor así, recuerdo el día de mi conversión. Como en un instante, en un abrir y cerrar de ojos, el Señor puede pasarte de ser un poste en medio del servicio a ser una piedra viva. Amén. Nunca olvidaré ese día. Gálatas capítulo 5, versículo 19. Vamos a leer de la Nueva Traducción Viviente. Dice la palabra del Señor así: cuando ustedes siguen los deseos de la naturaleza pecaminosa, los resultados son más que claros: inmoralidad sexual, impureza, pasiones sensuales, idolatría, hechicería, hostilidad, peleas, celos, arrebatos de furia, ambición egoísta, discordias, divisiones, envidia, borracheras, fiestas desenfrenadas y otros pecados parecidos. Permítanme repetirles lo que les dije antes: cualquiera que lleve esa clase de vida no heredará el reino de Dios. ¿Quién dice amén? Esta semana el mundo es testigo de una fiesta idólatra, porque realmente para muchos el mundial es un dios, es motivo de adoración. Muchos venden todo lo que tienen, empeñan lo que no tienen, se endeudan, renuncian a sus trabajos para poder estar allí en lo que bien han llamado muchos templos del fútbol, es decir, lugares donde se adora un deporte. Alrededor del fútbol, o lo que se está dando, y vuelvo a aclarar, es que a Juan no le gusta el fútbol. No, yo ayer vi el partido y tenía una camiseta amarilla, no me la puse por la selección, pero coincidencialmente fue amarilla. No estoy hablando en contra de ver un partido, te estoy hablando de lo que se está moviendo en este momento, y alrededor de esa celebración hay borracheras. Alrededor de la celebración de ayer, hablemos solamente de Colombia, hubo inmoralidad sexual. Alrededor de la celebración ayer, con todo y que pudieron tomar únicamente hasta las 6 de la tarde en lugares públicos, hubo pasiones sensuales. Alrededor de ayer hubo peleas, hubo hostilidad, hubo disensiones, hubo divisiones, hubo envidias. Ha habido hechicería. Por ahí vi en los medios de comunicación que había un brujo haciendo unos conjuros para lesionar a un jugador, a Cristiano Ronaldo, que de cristiano tiene solamente el nombre. Bueno, hubo fiestas desenfrenadas y otros pecados parecidos. Eso para que no te dejes meter en la onda del mundial y termines expulsado o termines descalificado en la primera ronda. Amén. Ahora bien, celebra con mesura, celebra con alegría si nuestra selección avanza. El título del mensaje de hoy es ¿y a ti qué? Dile al que está a tu lado, ¿y a ti qué? Pero díselo con pregunta, ¿y a ti qué? Y necesito que le subas los hombros. ¿A ti qué? Dile así, ¿a ti qué? Sube los dos hombros, porque es que necesitas entender eso. Díselo así, ¿a ti qué? Muchos no hacen caso, háganlo por favor. Dile, ¿a ti qué? ¿Por qué no lo hacen? Hazlo. ¿Y a ti qué? Iglesia, ¿y a ti qué?
¿A mí qué? De eso se trata. ¿A ti qué? El día de hoy vamos a hablar acerca de uno de estos pecados, uno de los resultados de vivir en la naturaleza pecaminosa, y es la envidia. No vamos a estar hablando, o el Señor no nos va a hablar de la envidia que muchas veces sentimos por los impíos. Muchas veces hemos hablado, el Señor nos ha hablado de cómo nos molestamos y cómo nos sentimos mal o nos sentimos incómodos, porque aquel que ayer se llevó por la inmoralidad sexual, por la borrachera y por todo lo que describimos, el Señor mañana le entrega, o el mundo mañana le entrega una camioneta nueva, te enteras de que lo ascendieron, no fue a trabajar porque se quedó viendo el partido y no le pasa absolutamente nada, y comenzamos a decir, ¿por qué a los impíos les va bien? Hoy vamos a hablar acerca de lo que pasa dentro de la iglesia. Para esto te pido que me acompañes al Evangelio de Mateo, capítulo 20. Teniendo claro que los que practican la envidia, ¿qué les pasa? No heredarán el reino de los cielos, es lo que acabamos de leer. ¿Qué significa que no heredarán el reino de los cielos? Que no van a entrar al cielo. Y si no entras al cielo, ¿para dónde vas? No escucho. Si no entras al infierno, ¿para dónde vas? Al lago de fuego y azufre. No hay otra posibilidad. Y sigo insistiendo en que no hay alguien que diga, bueno, yo el cielo no, pero el infierno tampoco. Yo me quedo aquí en la tierra. Yo me quedo cuidando lo que sobre por acá. No hay posibilidad. Porque la tierra, con todo lo que vemos, va a ser destruida por fuego, dice la palabra del Señor a través de Pedro, una de las cartas del apóstol Pedro, y de la boca del mismo Jesucristo. Todo esto va a ser destruido. Ahora bien, versículo 1 del capítulo 20 dice así, está hablando Jesús: el reino del cielo es como un propietario que salió temprano por la mañana con el fin de contratar trabajadores para su viñedo. Acordó pagar el salario normal de un día de trabajo y los envió a trabajar. A las 9 de la mañana, cuando pasaba por la plaza, vio a algunas personas que estaban allí sin hacer nada. Entonces los contrató y les dijo que al final del día les pagaría lo que fuera justo. Así que fueron a trabajar al viñedo. El propietario hizo lo mismo al mediodía y a las 3 de la tarde. Es decir, que al mediodía, a las 12 del día, ¿qué hizo? Salió y por la plaza o por la ciudad vio gente desocupada, vio gente desempleada y les dijo, ¿ustedes por qué están aquí? Vayan a trabajar a mi viñedo y les pagaré lo que sea justo. A las 3 de la tarde se encontró con otros personajes y les dijo exactamente lo mismo. ¿Por qué están aquí? Vayan que en mi viñedo hay trabajo y después al final del día les pagaré lo que sea justo. A las 5 de la tarde, versículo 6, se encontraba nuevamente en la ciudad y vio a otros que estaban allí. Les preguntó, ¿por qué ustedes no trabajaron hoy? Quiero que tengas muy presente que eran las 5 de la tarde. ¿Cuánto tiempo quedaba para la jornada laboral? 1 hora. Eso es lo que quedaba. O sea que a las 5 de la tarde muchos ya dicen, ya no se hizo nada el día de hoy. Eso es lo importante de esta hora. Ellos contestaron, porque nadie nos contrató. El propietario les dijo, entonces vayan y únanse a los otros en mi viñedo. Vayan y trabajen 1 hora. Todavía queda 1 hora, todavía es posible que ustedes puedan hacer algo provechoso el día de hoy. Aquella noche le dijo al capataz que llamara a los trabajadores y les pagara, comenzando por los últimos que había contratado. Cuando recibieron su paga los que habían sido contratados a las 5 de la tarde, cada uno recibió el salario por una jornada completa. Qué bueno esto, ¿no? Trabajar desde las 5 hasta las 6 de la tarde y recibir el salario como si hubieras estado laborando desde las 8 de la mañana. ¿A cuántos les gustaría eso? Flojos. Pero sería chévere, no podemos negarlo, no sería desagradable que uno le diga, bueno, tu horario, los que están en ese proceso, en ese momento en procesos laborales, que te sientes delante de recursos humanos y te diga, bueno, el horario aquí es de 5 de la tarde a 6 de la tarde. No, pero yo necesito trabajar completo, por lo menos el salario mínimo. No, te vamos a pagar el mínimo, pero trabajas de 5 a 6, de lunes a viernes. ¿Dónde firmo, verdad? ¿Dónde arrancamos? ¿Qué es lo que hay que hacer? Hay que coger una pluma y hacerle a usted así. No sé qué hacemos, pero de 5 a 6 me van a pagar lo mismo. Eso fue lo que sucedió. Versículo 10.
Cuando los que habían sido contratados primero llegaron a recibir su paga, es decir, que ya habían pasado los de las 5, los de las 3, los de las 12 y los de las 9 de la mañana. Ellos habían estado viendo y se dieron cuenta que todos habían recibido el salario de un día. Entonces llegaron emocionados a la oficina, a la pagaduría o a revisar su tarjeta de débito, a ver cuánto les habían consignado, como muchos están en el día de hoy. Y cuando los que habían sido contratados primero llegaron a recibir su paga, supusieron que recibirían más, pero a ellos también se les pagó el salario de un día. Uno lee esto y no deja de preguntarse, ¿no? Porque eso es lo que nos pasa a nosotros muchas veces. ¿Por qué nos pagaron más si trabajamos más que los otros? Si yo trabajé desde las 8, él trabajó desde las 5, o sea que yo trabajé 8 horas y él trabajó ¿cuántas? Unita. Y le van a pagar lo mismo que me van a pagar a mí. Creemos que no es justo. Cuando recibieron la paga, protestaron contra el propietario. Aquellos trabajaron solo 1 hora. Sin embargo, se les ha pagado lo mismo que a nosotros que trabajamos todo el día bajo el intenso calor. No sé cuántas veces tú y yo hemos hecho exactamente lo mismo. Ahora mira la respuesta del Señor. Él le respondió a uno de ellos: amigo, no he sido injusto. ¿Acaso tú no acordaste conmigo que trabajarías todo el día por el salario acostumbrado? Toma tu dinero y vete. Quise pagarle a este último trabajador lo mismo que a ti. ¿Acaso es contra la ley que yo haga lo que quiero con mi dinero? ¿Te pones celoso porque soy bondadoso con otros? Qué tremenda respuesta la del Señor, y es lo que tenemos que entender tú y yo en la mañana de hoy. ¿Acaso no puedo hacer con mi dinero lo que a mí se me antoje? Lo que está diciendo el Señor. No puedo ser generoso con mi dinero. Si yo quiero a Él pagarle lo mismo que a ti, ¿qué? ¿Por qué te molestas? Y es que en medio de la iglesia es muy común ver gente inconforme porque a otros que a sus ojos se han esforzado menos, y tal vez sea así, se les da más o se les da lo mismo que a ellos. Pensemos en los hombres de las 8 de la mañana, como aquellos que dicen desde niño, como me decía mi hija esta semana: papi, yo entonces estaba escuchando algo en la emisora, antes de que empezáramos el programa el viernes en vivo, había una prédica que estaban ahí editando y hablaba, el predicador decía que cuando estaba obedeciendo al diablo, que cuando no conocía al Señor, y mi hija me preguntó: papi, ¿yo por cuánto tiempo adoré al diablo? ¿Cuánto tiempo no conocía al Señor? Y dije: no, tú conoces al Señor desde el vientre. Y se quedó mirándome. Entonces ella puede ser la de las 8 de la mañana, que desde que nació entró en el Evangelio. Desde este momento en que nace en mi casa, es llevada de acuerdo a los parámetros del Señor, a los principios del Señor, a los mandamientos del Señor. Y tal vez mi hija conozca a alguien que a los 80 años se convirtió y murió a la hora siguiente. Adivina dónde se lo va a encontrar. En el cielo. Dice: pero él 80 años borracho. 80 años con 5, 6, 7, 8 mujeres. Dejó 40 hijos. Dejó deudas por doquier. Estafó. Secuestró. Dicen por el barrio que él fue el que estaba detrás de la desaparición de niños. Y está en el cielo. ¿Sí? ¿Cómo te parece? ¿Cómo te quedó el ojo? ¿Por qué es que es posible, y esto a veces lo he dicho, hay gente que se molesta, es posible que Pablo Escobar se hubiera arrepentido antes de morir? Es factible. Muchos se rehúsan a creer que Garavito se convirtió, el monstruo de los Andes. ¿Sabes de quién estoy hablando? ¿Y si se convirtió? Pero es que violó 500 niños. Si se arrepintió, va a estar al mismo lugar, en el mismo lugar en que tú y yo estaremos. Y entonces, ¿no sería mejor renunciar ahora y a las 5 de la tarde pasárnosle al lado del Señor? Señor, ¿no me quieres contratar? No, no te aplica. No funciona de esa manera. El que renuncia es el que está al lado. El que renuncia se fue. Ya, no hay nada más. Ahora, este pasaje no lo puedes convertir en una excusa, como algún amigo me decía,
No, Juan, yo voy a conocer al Señor, le entrego mi vida al Señor cuando me case. Yo me pienso casar a los 27 años, cuando yo me case, en ese momento voy y busco de Dios y le entrego mi vida a Jesucristo. Murió a los 22. Él estaba esperando que fueran las 5, pero a las 9 de la mañana lo mataron. Es decir, no tuvo tiempo de irse a trabajar al viñedo. Pero nos molesta muchas veces escuchar que tal vez personas que no los hemos visto tan comprometidos, personas que tal vez no los has visto como que realmente tuvieron ese cambio inmediato de vida cuando conocieron al Señor, el Señor les bendice y les da más cosas. ¿Sabes qué pensaría el apóstol Pablo, el apóstol Pedro comparando con el pastorado que yo llevo? Pero si él no le ha tocado, nadie lo ha apedreado. Juan nunca ha caminado 480 kilómetros en su vida. Sube las escaleras y llega cansado. Señor, no, yo soy de las 5 de la tarde. Alguna vez un pastor me decía, no, tú no puedes ser pastor porque tú tienes que pasar por lo menos unos 20 años sufriendo, haciendo otras cosas. ¿Y dónde dice eso en la palabra de Dios? Lo que muestra es la envidia de nuestros corazones al ver que el Señor es generoso con otros. Fíjate que la molestia de ellos es que pensaban que Dios debería haberles dado más. Y quiero que recuerdes que la única promesa que el Señor nos ha hecho a ti y a mí al llamarnos a seguirlo, ¿cuál ha sido? Te daré vida eterna. No hay otra promesa. Así que cuando el Señor nos lleve a la vida eterna, con eso el Señor nos cumplió. Mira lo que dice, porque te molestas, yo no he sido injusto. Pero ¿cuántas veces tú y yo hacemos o le decimos al Señor con nuestros gestos, con nuestros pensamientos que es injusto lo que está sucediendo, lo que le está dando a otras personas? Y el Señor dice, pero ¿por qué soy injusto? ¿Acaso no decidiste trabajar para mí desde las 8 de la mañana por el salario de un día? El Señor nos va a decir, si tenemos eso en el corazón, oye Juan, pero ¿acaso no te prometí únicamente que ibas a ser salvo? Cuando el Señor me llamó al pastorado no me prometió riquezas. Me dijo, yo te voy a sostener, yo te voy a acompañar, tu familia no va a aguantar hambre. Esas son las promesas del Señor y hasta ahora las ha cumplido y sé que las cumplirá hasta el final de los días. Y si a otro pastor que esté haciendo las cosas bien, que predique la palabra de Dios con rectitud, el Señor si le regala una camioneta, ¿qué voy a decir? Cuando esté empujando mi carro. Señor, ¿qué voy a decir? El año pasado, creo, me enteraba, todavía estoy allí, de un pastor que decidió iniciar una obra en Chía, en Bogotá, y al otro día llegó gente y lo rodeó y le dijo, yo compro todos los instrumentos. No, pero mira, solamente tenemos el pianista, no importa, vamos a comprar todos los instrumentos y las mejores marcas para que esté eso listo ya para cuando lleguen. Ya, Señor, y nosotros tenemos un piano prestado. ¿Y qué es lo que más se necesita? Y todos dotaron una iglesia, la montamos y ¡puf! Y nosotros ahorrando para comprar silla por silla. ¿Y qué? ¿Acaso el Señor ha sido injusto? ¿Ha fallado en algo lo que prometió? No ha fallado. Es nuestra naturaleza pecaminosa, es la envidia que tenemos todavía en nuestro ser la que nos hace mirar hacia lo que Dios le está dando al del otro lado. Y eso sucede a todo nivel. Es posible que mañana se levante alguno de ustedes y el Señor le dé un ministerio, como quieren muchos, a las naciones y lo lleve a predicar a Estados Unidos, lo lleve a predicar a Europa. Pero si acabó de convertirse, sí, ¿y a ti qué? ¿O no? Dios lo puede hacer y no deja de ser justo por eso. Versículo 16. Así que los que ahora son últimos, ese día serán los primeros y los primeros serán los últimos. ¿Por qué el Señor está diciendo, o a qué se refiere con que los primeros serán los últimos serán los primeros y los primeros serán los últimos? No está diciendo que todo aquel que conoce al Señor temprano o que todo aquel que trabaja más para el Señor va a quedar en último lugar. No, lo que nos está diciendo es que cuando en tu corazón, cuando en nuestro corazón albergamos la envidia, porque la palabra aquí es ¿por qué te pones celoso? Un sinónimo para celoso es envidioso. De hecho, la versión original lo vierte de esa manera. ¿Por qué te da envidia? ¿Por qué te molesta? ¿Te duele? Porque la envidia duele o no.
Cuando uno siente envidia, algo le duele, hay algo le quema. ¿Por qué? Y no estamos aquí, lo tremendo es que no se está teniendo envidia de un impío. Se está teniendo envidia de un hermano en la fe. Porque el dueño del viñedo aquí viene a ser el mismo Señor. Su viñedo es su iglesia. Y nosotros obreros dentro de la iglesia. Y dice, pero Señor, ¿por qué al final y le das lo mismo que a mí? ¿Por qué le permites cantar en el mar de cristal igual si él no quería cantar nunca? Yo me acuerdo que yo lo veía en la iglesia, él no quería levantar las manos y allá está levantando las manos en el mar de cristal. ¿Por qué? Porque Dios es soberano y dice algo que no nos agrada. ¿Acaso es contra la ley que yo haga lo que quiero con mi dinero? ¿Es una pregunta fuerte o no? Es mi dinero, yo veré en qué lo gasto. No se está gastando tu dinero, se está gastando su dinero. ¿Por qué te vas a molestar? Hay hermanos que cuando el papá le regala una cosa al uno y al otro no, se ponen molestos. Ha pasado, alguno sabe de eso. ¿Pero por qué mi papá le regaló a él? ¿Cuál es el problema? Si yo te quiero regalar algo a ti, si tu papá te quiere dar algo a ti y a tu hermano no se lo quiso dar ese día, ¿cuál es el problema? Y muchos crecen con un resentimiento en contra de los papás y de los hermanos porque algún día el papá le dio a este y al otro no le dio. Ahora, no estoy diciendo a los papás que pueden tener favoritos, el favoritismo no proviene de parte del Señor. Pero si en algún momento alguno salió y le quiso comprar, yo sé que Julanito no tiene zapatos, le voy a comprar unos zapatos, al otro le compré la semana pasada, pero a veces hay papás que si cumple años uno, cumple años los 6. Si tiene 6 hijos, porque hay de si no le damos regalo a todos. ¿Por qué? Porque se pone triste, se pone celoso, se pone envidioso y terminamos alimentando en nuestros hijos la envidia. Dios no tiene favoritos, pero Dios le da a cada uno lo que quiere darle. De hecho, te lo voy a poner más clara, porque no solo a nivel espiritual. Hay gente en la iglesia que va a ser rica. Ay, amén. Y hay gente en la iglesia que va a ser pobre. También. Ay, Señor, mira, yo soy el que vengo temprano, yo soy el que más madrugo y a mí nada. Pero no te he dejado de dar lo que te prometí, cállate. ¿O no? ¿Cuántos? Yo por eso no filmo de aquí para allá, sino allá para acá. ¿Cuántos se enteran que Julano de tal compró carro? No es envidia, es solo aquí con el Señor diciendo, Señor, ¿y yo? ¿Tú qué? ¿Quieres que te monte? Dile que te dé una vuelta, a ver. Dile, déjame montar. Huele nuevo. Te dio carro, y nuevo. Yo que estrenaba lo que dejaba mi primo. ¿Y qué? Dios no nos ha incumplido. Y si quiere darle a otro algo, quiero decirte algo de parte del Señor. Si Dios sabe que te da dinero y te pierdes, ¿sabes cuándo te va a dar dinero? Nunca. Tenía un amigo que decía, le estoy pidiendo a Dios un carro y cuando tenga el carro, no me van a ver nunca más por aquí. Todavía anda a pie. Todavía anda a pie. Porque el Señor sabe que el día que le dé el carro, ¡pum!, nunca más lo van a ver por ahí. El Señor nos da lo que estamos en capacidad de administrar. Porque la gente no se pierde solamente porque no tenga dinero. Muchos se pierden cuando reciben dinero, posiciones. Porque a mí veo que todos ascienden menos yo. Señor, y mira, y ese llegó y que su primera petición en la congregación fue, yo quiero un trabajo, ¡pum!, presidente de la compañía. Y yo que llevo aquí 20 años y todavía el jefe no sabe ni cómo me llamo. Tú trabajas conmigo, ven acá. ¿Cómo es que tú, Oscar, Pedro, Juan? No. Bueno, tú, ven para acá. ¿Y qué? El Señor no te ha fallado. No vivas comparándote con los demás. Porque es raíz de dolor, es raíz de inconformidad. Amén. Alégrate cuando otros se alegren, pero verdadera alegría. Ay, Señor, qué bien que le diste, y el mío, ¿cuándo? El mío, ¿cuándo? El mío, ¿cuándo? Eso no es alegría, eso es queja. Eso es queja, eso no es alegría.
Amén. Yo siento que el Señor está hablando aquí a muchos en este momento. Te lo digo porque a mí el enemigo me ataca constantemente con eso. Cuando me entero, cuando estamos aquí, bueno, ¿cuánto nos falta para pagar el arriendo? Y me entero que los de allí compraron la casa y la de atrás. Y digo, Señor, debe ser que llevan 40 años. Hace poco, el año pasado me sucedió. Y fui a una congregación, el pastor me contó, no, compramos la casa, ya compramos la del lado, pusimos pisos de mármol. Y yo, wow, ¿y cuántos años llevan? 4. Yo esperaba el 40, dijo 4 años. Y yo, ya lo mismo que nosotros. Y todavía nos toca decir, faltan 10,000 para el arriendo. Bueno, completamente. Y el Señor, puedo decirle, Señor, pero ¿y qué? ¿Qué te incumplí? Si los quiero dejar que tengan toda la manzana, ¿a ti qué? Debe ser que son impíos. ¿A ti qué? Si son impíos o no son impíos, ¿es problema de quién? De ellos con el Señor. Si un policía le va bien y tiene carro, es porque debe ser que siempre está cogiendo barba. ¿A ti qué? Ese no fue el mejor ejemplo hoy. Y si tiene un tío rico, y si el Señor le quiso regalar el carro, ¿a ti qué? Yo sí decía que lo veía mucho saliendo a patrullar y el Señor es el único que juzga a sus siervos. Amén. Ahora yo sé que muchos están haciendo y tienen las casas porque están haciéndolo mal, pero eso no es problema mío para ir a decirle, Señor, ¿por qué no me das a mí entonces el local propio? Amén. Si yo quiero hacer con mi dinero eso que contigo. Ahora vamos a Juan capítulo 21. Porque por un lado nos molesta, muchas veces nos duele que el Señor bendiga a otros, que les dé cosas a otros, que les dé a otros lo mismo que nos ha dado a nosotros. Pero hay otra manera de tener envidia también. Juan capítulo 21, versículo 1. Más tarde, Jesús se apareció nuevamente a los discípulos junto al mar de Galilea. Este es el relato de lo que sucedió. Varios de sus discípulos se encontraban allí: Simón Pedro, Tomás, al que apodaban el gemelo, Natanael de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros 2 discípulos. Simón Pedro dijo: me voy a pescar. Nosotros también vamos, dijeron los demás. Así que salieron en la barca, pero no pescaron nada en toda la noche. Al amanecer, Jesús apareció en la playa, pero los discípulos no podían ver quién era. Les preguntó: amigos, ¿pescaron algo? No, contestaron ellos. Entonces él dijo: echen la red a la derecha de la barca y tendrán pesca. Ellos lo hicieron y no podían sacar la red por la gran cantidad de peces que contenía. Entonces el discípulo a quien Jesús amaba le dijo a Pedro: es el Señor. ¿Sabes? Es tremendo porque Juan inmediatamente identifica la manera en que el Señor actúa. Y cuando tú verdaderamente eres un hijo de Dios, cuando tú verdaderamente caminas a la manera del Señor, vas a reconocer con facilidad los métodos y los principios que el Señor utiliza. Y por eso para muchos somos locos cuando vemos que hay pruebas en una casa, cuando vemos que hay obstáculos en una casa y decimos: el Señor está actuando. Y la gente nos mira como locos. Mira, aquí hay dificultades, se están levantando los problemas. Bueno, el Señor se está moviendo, el Señor nos está preparando, el Señor nos está moviendo hacia otro lugar. Para el mundo es locura. Para los que estamos en Cristo Jesús reconocemos los métodos de Dios. Habían pasado toda la noche intentando pescar y estaban sin nada. En ese sentido, había frustración laboral. Había lógicamente el temor de, bueno, y mañana, ¿cómo vamos a pagar las cuentas? ¿Cómo vamos a pagar las deudas? Toda una noche de cansancio. Pero justo al amanecer, justo en el momento en que comienza a despuntar ya la mañana, el Señor se aparece a decir lo mismo: tiren la red al otro lado, y es allí. Porque, ¿sabes? Los peces llenaron la red porque el Creador le da la orden a los peces de que entren en la red. Créeme cuando te digo que
Pedro, Juan y los que estaban con ellos eran pescadores experimentados y habían seguramente tirado la red a ambos lados. La tiran por la derecha, no ha pasado nada. La tiran para la izquierda, no ha pasado nada. Se van más adentro, no ha pasado nada. Vienen para atrás y se van, tampoco sucede nada. Así que no era porque no conocían, mira, ahí está la minita de los peces. No es así. De hecho, el Señor alguna vez me dio la oportunidad de bucear y pude ver que los peces pocas veces están quietos. Los peces todo el tiempo andan moviéndose de un lado para otro. Pero cuando el Señor le dice, tiren la red a este lado, inmediatamente le da una orden también a los peces y les dice, entren en esa red, porque mis discípulos tienen que darse cuenta quién es el que está hablando con ellos. Lo hicieron y no podían sacar la red por la gran cantidad de peces que contenía. Entonces, el discípulo a quien Jesús amaba le dijo a Pedro, es el Señor. Cuando Simón Pedro oyó que era el Señor, se puso la túnica porque se la había quitado para trabajar, se tiró al agua y se dirigió hacia la orilla. Pedro siempre fue impulsivo. No comenzó a nadar, sino que se tira y comienza a nadar fuera de la barca. Los otros se quedaron en la barca y arrastraron la pesada red llena de pescados hasta la orilla, porque estaban solo a unos 90 metros de la playa. Cuando llegaron, encontraron el desayuno preparado para ellos, pescado a la brasa y pan. Es tremendo porque, ¿sabes? El Señor no les manda que pesquen porque Él necesitara comer. Quiero que entiendas esto de parte de Dios, porque muchas veces algunos todavía pelean con las cuestiones económicas del Señor, de los diezmos. El Señor no necesita plata. Fíjate que les dice, ¿tienen algo para comer? Ya pescaron algo para comer. Sin embargo, Él en la orilla ya tenía, ¿qué? El desayuno preparado. El Señor tiene lo que tú y yo necesitamos antes aún de que se lo pidamos. Él sabía que estaban cansados. Él sabía que estaban fatigados. Él sabía que tenían hambre en ese momento. Y cuando vienen con la red, el Señor ya les está dando. Y es un principio entender que Dios no nos pide nada de lo que no nos haya dado primero a nosotros. Amén. Traigan algunos de los pescados que acaban de sacar, dijo Jesús. Mira que en ese momento les pide unos pescados, pero Él ya les sabía qué. Dado. De hecho, la red se llena de peces porque Jesús da la orden de que se llene. Y tienes que entender y comprender que lo que te pagan a ti en tu empresa es porque el Señor ha dispuesto que te lo paguen. El sueldo que te pagan, no, es que yo me esfuerzo, carreta. Yo conozco gente que se esfuerza mucho. Los carromuleros, para mí esa gente se esfuerza. Arrastran carretillas, muchos desde Villa Clarín. Llegan por acá, la cargan y pesado lo llevan hasta allá. Se esfuerzan y muchas veces no obtienen al final del día nada. Es que yo la sudo. Tú la sudas, pero el Señor permite que te paguen. El Señor es el que hace que te quieran bonificar. El Señor es el que hace que en esa empresa haya dinero para pagarte. Muchos trabajan en empresas que no les pagan o no. No hay, llega la quincena y no hay pago. Llega la otra y no hay pago. Y llega la otra y no hay pago. ¿Y qué pueden hacer? No, pero yo me esforcé. Sí, pero no hay pago. No hay dinero en las arcas. ¿Qué hacemos? Todo es por dádiva del Señor. Versículo 11. Así que Simón Pedro subió a la barca y arrastró la red hasta la orilla. Mira, el Pedro se tiró al agua y ahora le tocó volverse a subir a la barca. No seas impulsivo. Tenemos que aprender esto. Había 153 pescados grandes y aún así la red no se había roto. Ahora acérquense y desayunen, dijo Jesús. Ninguno de los discípulos se atrevió a preguntarle, ¿quién eres? Todos sabían que era el Señor. Entonces Jesús les sirvió el pan y el pescado. Mira, el Señor aún después de haber resucitado de la tumba nos sigue enseñando que vino ¿para qué? Para servir. No dijo, bueno, lo siento, yo ya pasé mucho tiempo sirviéndoles, eso era cuando tenía mi cuerpo humano, pero ya fui glorificado, ya me levanté de la tumba, ahora por favor me haré aquí a la derecha, sírvanme. No, el Señor viene y les sirve, le sigue dando el ejemplo a la iglesia de que tú y yo estamos en este lugar para servir y no para ser servidos. Por eso les insisto en que esto no es una empresa en la cual ustedes son clientes. Aquí todos venimos para servirnos los unos a los otros. Esa fue la tercera vez que se apareció a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos. Después del desayuno, Jesús le preguntó a Simón Pedro, Simón, hijo de Juan,
¿me amas más que estos? Comienza uno de los diálogos más famosos en el Evangelio. El diálogo donde el Señor le pregunta 3 veces a Pedro si lo ama. Ahora, es importante entender que el Señor no cogió a Pedro, era la tercera vez que se presentaba. Y Pedro las otras 2 había tal vez pensado, ¿será que el Señor no me va a decir nada? ¿Será que va a dejar las cosas así? ¿O será que ya perdí toda oportunidad de servirle al Señor definitivamente porque la embarré, lo negué 3 veces? Ya fueron 2 en que se presentó y no dijo nada de mi negación. Y en esta el Señor se aparece, primero desayuna con ellos y luego sí comienza a hablar con Pedro. Y nosotros tenemos que entender algo, y especialmente los papás, que el hecho de que tu hijo falle, el hecho de que tu hijo desobedezca, no significa que lo tienes que aislar de tu comunión. Amén. Tenemos que entender eso. Sí, Señor, contestó Pedro, tú sabes que te quiero. Entonces alimenta mis corderos, le dijo Jesús. Jesús repitió la pregunta, Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Sí, Señor, dijo Pedro, tú sabes que te quiero. Entonces cuida mis ovejas, dijo Jesús. Le preguntó por tercera vez, Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? A Pedro le dolió que Jesús le dijera la tercera vez, ¿me quieres? Le contestó, Señor, tú sabes todo, tú sabes que te quiero. El Señor en las 3 preguntas estaba restableciendo en Pedro el llamado inicial. Lo estaba restableciendo como apóstol, lo estaba restableciendo como pastor y le estaba dando 2 órdenes. 1, alimenta a mis corderos y 2, cuida a mis ovejas. El alimento tenía que ver con darles la palabra sana a mis corderos y la otra tenía que ver con guíalos por los lugares que deben caminar para ser salvos, alimentar y cuidar las ovejas. Por eso el trabajo del pastor muy difícilmente se puede hacer solamente los domingos. Los domingos alimentamos con palabra, pero en medio de la semana se cuidan las ovejas en lo que están haciendo ustedes en sus vidas diarias. Pero la tercera pregunta es tremenda porque dice que a Pedro le dolió. Ahora quiero que entiendas que a Pedro no le dolió de, Señor, si me la montas, entonces no te quiero, pues. Como muchos de nosotros contestamos. Cuando nos preguntan por tercera vez y nos vuelven acá, pero en verdad tú no estabas, que no, y nos molestamos. A Pedro le duele porque reconoce en su propia humanidad que podía tal vez volver a fallar y estaba pensando, ¿será que el Señor sabe que voy a volver a fallar? ¿Será que otra vez voy a estar en tentación y voy a ceder y voy a negar a mi rey, voy a negar a mi Señor? Le duele. Pero reconoce que el Señor estaba en el derecho de decirle, sabes, hay dudas en cuanto a tu ministerio, Pedro. Fallaste 3 veces. Y es tremendo porque muchas veces los esposos que han sido adúlteros, cuando el cónyuge víctima viene a decirle, ven acá, seguro que tú quieres estar conmigo, se molestan. No más, ya el Señor me perdonó, tú a mí no me digas más. Y no seas descarado, no seas descarada. Hay razones para ratificar si realmente estás dispuesto a seguir. Hay razones para ratificar si realmente estás comprometido con ese matrimonio, estás comprometido con ese ministerio, estás comprometido con ese trabajo, has dejado el trabajo abandonado 2 veces, te van a dar la oportunidad, pero dime, ¿en verdad quieres trabajar? No, si no confían en mí, mejor yo no trabajo. ¿Qué haces tú como jefe? Bueno, viejo, entonces no trabajes, pero quiero estar seguro de que de verdad vamos a hacer lo que tenemos que hacer. A Pedro le duele y recurre a decirle al Señor 2 cosas. Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que yo te quiero. Los verbos en original son diferentes. El uno tenía que ver con la sabiduría, la omnisciencia de Jesús, que es otro pasaje que nos muestra que Jesús es Dios, porque el único que lo sabe todo, ¿quién es? El Señor Dios. Tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. El otro tú sabes significa la relación que yo tengo contigo, la relación que tú y yo tenemos, Señor, tú la conoces, tú conoces mi corazón. Tú puedes penetrar en mi corazón y saber si yo realmente te amo o no te amo. Al afirmar esto, Pedro estaba reconociendo la deidad de Cristo, el absoluto conocimiento de Cristo, pero estaba diciendo, Señor, ¿de qué sirve lo que yo diga? Escudriña mi corazón.
Y estaba haciendo referencia también a lo que dijo el salmista cuando dijo: Señor, sondea mi corazón, escudriña mi corazón, y si hay algo malo, ponlo delante, porque no quiero estar mal delante de ti. Pero ¿cuántas veces nosotros nos molestamos cuando el Señor nos escudriña, nos sondea y nos vuelve a preguntar lo mismo? Jesús dijo: entonces alimenta mis ovejas. Te digo la verdad, cuando eras joven podías hacer lo que querías, te vestías tú mismo e ibas a donde querías ir. Sin embargo, cuando seas viejo extenderás los brazos y otros te vestirán y te llevarán a donde no quieras ir. El Señor estaba hablando precisamente de la impulsividad de Pedro. Y le dice: Pedro, cuando tú eras joven, diciéndole que ya no se comporta de esa manera. Cuando tú eras joven, hacías lo que querías. Ibas donde querías ir, te vestías como querías vestirte. Pero cuando seas viejo, es decir, todavía no. De acuerdo a la tradición, en este momento Pedro debería tener unos 35 años. Y una persona vieja se consideraba ya después de los 65, 70 años. O sea, Pedro sabía que le estaban quedando más o menos unos 30 y algo años de vida. Esa es una de las razones por las cuales Pedro, cuando lo vemos en el libro de los Hechos de los Apóstoles, que lo meten a la cárcel para matarlo, Pedro dormía plácidamente. ¿Sabes por qué? Porque dijo: el Señor me dijo que yo muero de viejo. O sea que yo en esta no muero. Y es así. En algún momento el Señor me dijo a mí que yo iba a estar viendo cosas ya de viejo. Entonces cuando han pasado cosas yo no me asusto. Digo: no, el Señor dijo que yo llego a viejo. Entonces yo creo que llego a viejo. Amén. Bueno. Sin embargo, cuando seas viejo extenderás los brazos y otros te vestirán y te llevarán donde no quieras ir. Jesús dijo eso para darle a conocer el tipo de muerte con la que Pedro glorificaría a Dios. Es decir, lo iban a tomar y su verdugo lo iba a vestir y lo iba a llevar a morir. Ahora, está diciendo algo tremendo el Señor, y es que hay una diferencia entre la disposición a ser mártir y el deseo de ser mártir. Son dos cosas diferentes. El hecho de que tú digas: bueno, yo estoy dispuesto a morir por el Señor, no significa que diga qué ganas tengo de morir por el Señor. El hecho de que estés dispuesto a pasar necesidades por el Señor no significa que: Señor, ¿por qué hace rato no paso necesidades? No está mal que en algún momento digas: Dios, yo sé que voy a pasar por ahí, pero no quiero. Tengo temor, Señor, me duele, me da susto. El Señor Jesucristo le dijo al Padre varias veces: si es posible, pasa de mí esta copa. No me va a doler. Los clavos realmente van a entrar en mis manos, los clavos realmente van a entrar en mis pies. La espina se va a clavar realmente en mi cráneo. La lanza va a atravesar mi costado. Los latigazos los voy a sentir. Los bofetones los voy a sentir. Los escupitajos los voy a probar. No quiero, pero que no sea mi voluntad sino la tuya. Por eso le dice: y te van a llevar donde no quieras ir. Eso significa que Pedro, cuando lo iban a entregar, como dice la tradición, Pedro murió crucificado, cabeza abajo. Le pidió a sus verdugos que por favor lo crucificaran cabeza abajo porque no se sentía digno de morir de la misma manera del Señor. Nadie va feliz a la cruz, pero debemos estar dispuestos a ir a la cruz. Amén. Entonces Jesús le dijo: sígueme. Mira lo tremendo. Cuando el Señor le dice a Pedro: sígueme, le está diciendo: imítame, sígueme. Yo pasé por la cruz, Pedro. Lo mismo que yo he hecho lo vas a tener que pasar tú. Y el llamado del Señor a la iglesia es que lo sigamos. Pero muchos estamos dispuestos a seguir al Señor en la ascensión al cielo. Pero pocos están dispuestos a seguir al Señor al monte Calvario. Muchos están dispuestos a seguir al Señor, a recibir honra, pero pocos a recibir desprecio, insultos. Muchos están dispuestos a seguir al Señor para ser dueños de todo, pero pocos para ser como Él, que se despojó de todo por amor a nosotros. Muchos dispuestos a seguir a Jesús para tener todas las riquezas, porque todo el oro y la plata le pertenecen al Señor. Pocos para seguirlo cuando dice: y por amor a nosotros se hizo pobre. Le dice: sígueme. Pedro obedece. Versículo 20, Pedro se dio vuelta, va siguiendo al Señor,
y vio que detrás de ellos estaba el discípulo a quien Jesús amaba, el que se había inclinado hacia Jesús durante la cena para preguntarle: Señor, ¿quién va a traicionarte? Pedro le preguntó a Jesús: Señor, ¿y qué va a pasar con él? Jesús contestó: si quiero que él siga vivo hasta que yo regrese, ¿qué tiene que ver contigo? En cuanto a ti, sígueme. El original dice: si quiero que él siga vivo hasta que yo vuelva, ¿a ti qué? ¿A ti qué? Es tremenda porque la pregunta de Pedro es la pregunta que hace alguien dispuesto a morir por el Señor. El Señor le dice: sígueme, Pedro. Pedro va siguiendo al Señor, pero voltea y ve a Juan y la pregunta: Señor, ¿y este qué? No le estaba preguntando de qué hacía Juan ahí, sino le decía: ok, yo voy a morir crucificado, yo voy a entregar mi vida por ti, voy a ser mártir por ti. ¿Y cómo va a morir Juan? Porque muchos estamos dispuestos a sufrir si el del lado también sufre. O sea, yo sufro, pero no sufro solo. Listo, Señor, estoy dispuesto a perderlo todo. ¿Y Juan Carlos qué? ¿El qué va a perder? Y el Señor responde: ¿y si quiero que sea millonario, a ti qué? Tú sígueme. Es decir, deja de estar mirando al del lado. Y para que tengas claridad, mira lo que sigue a continuación. Así que entre la comunidad de los creyentes corrió el rumor de que ese discípulo no moriría. Pero eso no fue en absoluto lo que dijo Jesús. Él solo dijo: si quiero que él siga vivo hasta que yo regrese, ¿qué tiene que ver contigo? ¿A ti qué? Pedro le estaba preguntando por la muerte de Juan. Se apareció ahí, y nosotros en medio de la dificultad, nosotros en medio del dolor, nos gustaría encontrar y nos consuela que otros sufran. ¿O no te ha pasado alguna vez? Estás en prueba, estás en necesidad. Mira, Juan, esta semana ha sido tremenda económicamente. No te preocupes, todos estamos iguales. Ah, bueno. Pero cuando llama a alguien y me dice: Juan, mira, estamos apretados económicamente. Vi que raro, toda la iglesia está prosperando. ¿Cuántos dicen: ay, amén? Señor, yo sigo concentrado contigo. Porque nos molesta. Es una curiosidad insana. Y esa es la curiosidad de decir: bueno, Señor, yo sufro, yo estoy dispuesto a morir por ti, pero que todos mueran por ti. Hay unos textos históricos, no tenemos certeza de que sea así, en un brevario romano, que dice que el apóstol Juan, estando en la ciudad de Éfeso, donde fue pastor un buen tiempo, fue arrojado en una caldera de aceite hirviendo, pero que salió de la caldera sin que le hubiera pasado nada, igual que a Sadrach, Mesach y Abednego. Y murió de viejo. Fue el único de los 12 apóstoles que murió de manera natural de viejo. Ahora murió, pero no murió decapitado como el apóstol Pablo, no murió por espada como Santiago, no murió crucificado como Pedro, no murió en los leones como muchos otros cristianos, murió de viejo. Tal vez Juan se acostó a dormir y se fue. ¿Y a ti qué? ¿A ti qué si nadie más sufre? El Señor dice: tú sígueme. Y quiero que entiendas de parte del Señor en la mañana de hoy, que mientras sigas mirando lo que pasa en la casa de al lado, seguirás en inconformidad. Mientras sigas mirando lo que pasa en el ministerio del lado, seguirás en inconformidad. Mientras sigas mirando quién más va a sufrir igual que tú, seguirás llenándote de envidia. Y los que tienen envidia, los que practican la envidia, nos dice la palabra del Señor, no heredarán el reino de los cielos. Si quiero que él siga vivo hasta que yo regrese, ¿qué tiene que ver contigo? ¿Sabes qué está diciendo el Señor acá? Oye, yo soy el que decido quién vive y quién muere. Señor aquí nos vuelve a hablar de su deidad. Yo soy el que decide si él vive o él muere. Pero si yo quiero que él viva, si yo quiero que él no muera, ¿cuál es el problema contigo? A ti te dije que vas a morir crucificado. ¿Ya? Muere. Prepárate. Pero empañamos lo bueno que hacemos por el Señor o para el Señor pensando en lo que los otros deberían hacer. Nos vivimos comparando hacia arriba y hacia abajo, comparando lo que le han dado a unos y comparando en lo que no le han puesto a sufrir a otros. Ay, si en tu casa hay enfermedades y en la del lado nunca hay ni una gripa, ¿a ti qué?
Conozco papás que dicen, no, mi hijo de vez en cuando un estornudo. Y el otro dice, yo he pasado en la clínica y me he gastado todo el sueldo en medicinas. ¿A ti qué? No, a Julano de tal lo han echado 5 veces porque siempre le dicen que tiene que mentir, que tiene que robar y entonces sale. Porque dicen, no voy a deshonrar al Señor y pasa temporadas sin trabajo. ¿Y el del lado qué le va a pasar? No, él va a ascender y va a ser el presidente de la multinacional. ¿A ti qué? Deja que Dios sea Dios. Tú solamente síguelo. No te compares con otros porque vas a sufrir. No te compares con otros porque te vas a llenar de celos, te vas a llenar de envidia. Nosotros enfoquémonos en el llamado que el Señor nos ha dado, enfoquémonos en la vida que el Señor nos ha dado. Si el Señor ha decidido que tú seas millonario, ok, haz lo que debes hacer con ese dinero. Si el Señor ha decidido que seas pobre, sigue esperando en que el Señor te dé la provisión, tal vez a través de ese hermano millonario. Si el Señor te ha llamado a sufrir enfermedad, súfrela con dignidad como el apóstol Pablo diciendo, Señor, tu poder se perfecciona en mi debilidad. Si el Señor te ha llamado nunca a visitar una clínica por enfermo, visítala para orar por los que están enfermos. Cumple con lo que Dios te ha dado y no te preocupes por lo que no ha hecho o lo que le ha dado a los que están a tu lado. La próxima vez que esta semana comiences a pensar en los demás, responde a ti mismo, mírate al espejo y di, ¿y a ti qué? Haz el ejercicio. De hecho, si sufres mucho con eso, te aconsejo que pongas en tu espejo una pregunta grande en marcador. ¿Y a ti qué? Una vez el Señor me dio una palabra junto con mi esposa, decía humildad. Dios no comparte su gloria y la tengo en el espejo. Y cada vez que el Señor hace algo grande y me permite participar en eso, llego al espejo y digo, el Señor no comparte su gloria. Fuiste tú, Señor. Entonces, si te cuesta, coloca, ¿y a ti qué? Cuando llegues pensando en el compañero que ascendieron, llega al baño y, ¿a ti qué? Cuando llegues pensando en tu sufrimiento, ¿y a ti qué? ¿A ti qué? Tú solamente síguelo. Amén. Vamos a orar. Señor Dios que estás en el cielo, te damos gracias en esta mañana, primero por Jesús. Gracias, Jesús, porque tú nos enseñas que el que da o quita, Señor, el dinero, que el que recompensa o el que da la salvación eres tú. Nos enseñas también que el que decide quién vive y quién muere eres tú. Nos enseñas, Señor Dios Todopoderoso, que lo único importante es seguirte a ti. Sea que nos hayas llamado a las 8 de la mañana o a las 5 de la tarde. Sea, Señor Dios Todopoderoso, que hayamos trabajado todo el día bajo el inclemente sol o hayamos trabajado, Señor, poco tiempo en un aire acondicionado. Señor, tú has sido justo y lo que has prometido no lo has dado. No permitas que la envidia halle espacio en nuestros corazones. No permitas que la envidia halle espacio en las familias. Señor Dios Todopoderoso, oro especialmente por aquellos hermanos que se comparan con los otros. Señor, me pone en el corazón, hay una persona aquí que se compara mucho con sus hermanos. Que vive pensando, Señor, pero si yo me esforzaba más o estudié en el mismo lugar, ¿por qué ellos tienen tanto y yo tengo tan poco? Tú no te compares. Tú pon la mirada en tu Padre Celestial. ¿A ti qué? Señor Dios que estás en el cielo, que la envidia que el enemigo intenta enviar sobre la iglesia, que los celos que el enemigo intenta sembrar en nuestros corazones sean quitados. Que en este lugar se levanten discípulos tuyos dispuestos a seguirte por donde quiera que tú vayas. Hacer lo que tú quieres, Señor. Levanta ministerios, levanta ministros en este lugar, pastores, profetas, evangelistas, apóstoles, que no estén pensando en el ministerio que le has dado a otra persona. Si quieres pasar a alguno, Señor, por muchas pruebas antes de darle algo, bendito seas. Si vas a levantar a alguno dentro de muy poco tiempo y le vas a dar mucho, bendito sea tu nombre. Nosotros, por nuestra parte, queremos poder responderte, Señor,
Tú eres soberano. Tus planes son mejores que los nuestros. Hoy respondemos a esa pregunta y decimos, nada, Señor, a nosotros nada. Perdónanos. Tú puedes hacer con tu dinero lo que tú desees. Tú puedes quitar el sufrimiento de quien tú desees quitarlo. Tú eres digno y soberano. En el nombre de Jesús, hoy te pedimos perdón por cada ocasión que hemos dicho, Señor, ¿y este qué? Por cada ocasión que hemos cuestionado tu bondad para con otros. ¿A nosotros qué, iglesia? Solo Él es digno. Solo Él es digno. Gracias, Jesús, por tu amor y por tu misericordia.